Uno, uno. Aquí el uno. Uno, uno, sí. Uno, uno, sí. Uno, probando. Uno, uno. Aquí desde el uno. El uno está aquí. Hola, hola. Soy Hugo y los unos. Hugo Notes. Aló, aló. Uno, dos, tres. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén y amén. Amén. Hermanos, por favor vayan tomando sus lugares. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Pequeñitos a su clase. Dos, sí. Adultos aquí. Está muy fuerte esto. Pequeñitos que no quieran ir a su clase, Sí, dos. vayan a su clase. Sí, dos. Listo. Adultos que no se quieran quedar en la clase, quédense en la clase. Oye, ¿ya viste que finalmente falleció Hoy en Sonar vamos a decir duros. Una piedra del camino. Acérquense, por favor, para que puedan participar con alguna lectura, hermanos. ¿Se queda ahí para...? Muy bien, tomen sus lugares, por favor, hermanos. No sé si hay alguien más ahí en la cocina, en la casa, por favor. Vengan a tomar sus lugares. Vamos a iniciar la clase de hoy. Ya son 10 minutos de tolerancia, yo creo que son suficientes. Bienvenidos todos. Vamos a darle continuidad a este tema. El día de hoy es la última clase del año. Vamos a reiniciar en enero, si Dios quiere. Es la de 13. Entonces nos faltan 8 más. Hay mucho más que decir. El día de hoy terminamos pues las definiciones importantes, las definiciones que nos hablan acerca de qué es la masculinidad bíblica y qué es la femineidad bíblica. Y bueno, después de una buena introducción que tuvimos la primera sesión, hoy terminamos con la segunda sesión de la femineidad. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por permitirnos llegar hasta este lugar. Gracias porque nos das la suficiente salud para llegar por nuestro propio pie. Gracias porque también nos das un medio de transporte o la manera de llegar hasta este lugar. Gracias también por toda la provisión que has tenido para con nosotros durante la semana. Y gracias también, Padre, porque el día de hoy nos permitas iniciar la semana buscando tu palabra, buscando tu rostro, buscando tu sabiduría, buscando tu favor, tu misericordia para con nuestras vidas. Gracias por ser favorable a nosotros desde siempre, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú estés acompañándonos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio. El día de hoy, ¿sí ven la pantalla? ¿Sí ven la presentación? ¿Sí ven las caritas de Zoom? ¿No? ¿Sí las ven? ¿Y por qué las ven? ¿No las ven? A ver, quiere decir que algo compartí mal. Hola Mirna. Bienvenida Mirna. Qué bueno que te conectas. Buenos días, pastor. Buenos días. ¿Ahí siguen viendo las caritas de Zoom? Qué barbaridad, ¿por qué? Bueno, ok. Ahí me avisas, Mirna, si llega alguien más. Bueno, me avisan los de Zoom para poderles dar parte de la lección, ¿no? Muy bien.
Hoy vamos a empezar con esta segunda sesión acerca de la femineidad bíblica. ¿Ok? No sé si le pueden quitar al Zoom el tilín cada vez que alguien entra, porque pasa eso, nos distrae. ¿Ok? Bien. Masculinidad y femineidad bíblicas. Estamos hablando de la teología de género. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema que nos causa tanta consternación hoy en día en el mundo, ¿no? Bueno, a las personas que no están cerca de la palabra de Dios, que no saben cómo identificarse a sí mismos como masculinos o femeninos en la sociedad que Dios ha creado. La semana pasada pues ya tuvimos una buena introducción acerca de lo que es la feminidad bíblica, vista obviamente desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? El día de hoy, 2 puntos de vista, el del mundo y el de Dios en cuanto a la feminidad bíblica. El punto de vista del mundo, ¿cómo es? ¿Cómo lo percibimos? Hay muchísima información a nuestro alrededor que nos define cómo debe ser una mujer de acuerdo al mundo. ¿Y cómo lo percibimos? Como muchas cosas, ¿verdad? Como la televisión, el radio, el internet, las redes sociales, personas que nos rodean, le puse así entre paréntesis, sin Cristo. Desgraciadamente, tanto nosotros adultos, como los jóvenes, como los niños, estamos expuestos a este nuevo tipo de personas, seres que se han destapado por ahí en las redes sociales que se llaman influencers, y que lo que hacen es precisamente influir a las personas. Y déjenme decirles que yo creo que el 80, si no es que más, por ciento, negativamente. Negativamente, hablando desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque nos muestran una forma de vida que no es la que la Biblia respalda. Nos muestran una identidad de género que no es la que la Biblia enseña. Sin embargo, a veces decimos, bueno, ¿por qué insiste el pastor en que estemos leyendo todo el día la Biblia? Ya lo dijo el hermano Arjona, ¿por qué pasas leyendo la Biblia todo el día, no? Lo que ahí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo, ¿no? Eso es lo que dice Arjona. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para ser perfectos, primeramente, ¿verdad? Y estar enteramente preparados para toda buena obra. ¿Por qué insistimos en leer la Biblia? Porque si tú no lees tu Biblia, no vas a saber estos conceptos a través de lo que dice la Biblia. Si pasas más tiempo viendo lo que dicen tus influencers de internet, obviamente vas a adquirir no nada más la forma de vestir, no nada más el comportamiento, sino también la ideología. Vas a adquirir la mente de esas personas con las que pasas más tiempo que con Dios. Y discúlpame, así es. Así es. Recuerdo cuando vino a predicar el pastor Gerardo que les preguntaba, ¿ya escucharon el audio de hoy que comparte el pastor? No, pues nadie, ¿no? ¿Y de qué habla? Pues quién sabe. ¿Y de qué prediqué? No, pues quién sabe. Oigan, ¿y de qué se trató el último video de Luisito Comunica? Ah, no, pues es que se fue a China. Ups. Cuando bien nos va, ¿no? Luisito Comunica. Pero si es de Brian Show. Digo, ¿por qué yo sé de Brian Show, no? Porque hablando con un joven que vino a pedirme consejería, le dije, bueno, ¿y quiénes son tus principales influencers? De Brian Show. Y entonces me fui a ver los videos de Brian Show, ¿no? Y dije, qué terrible. Qué terrible que un joven cristiano esté viendo ese tipo de canales. Y más aún, que el influencer lo influya de tal forma que quiere ser un influencer. ¿Y haciendo qué? Cosas semejantes a lo que hacen los influencers. Chispas. Lo mismo pasa precisamente no nada más con los jóvenes varones, sino con las jóvenes señoritas, ¿verdad? Con las mujeres que están teniendo contacto con todo este tipo de gente, que hasta el lenguaje de ellos adquirimos. Encuentras a las personas en la calle hablando de una manera que dices, oye, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dijo? ¿Sabes? Y en días pasados que escuché a alguien hablar en un contexto de género, hablar de hombre, mujer y quimera, dije, ¿qué? Yo por lo menos digo Francis, ¿no? Y me entienden. Dios no creó al hombre, a la mujer y a Francis, ¿no? Pero cuando dijo quimera, yo dije, ay, ahora sí me sacó de contexto. ¿Qué quiso decir? Y rápido, ¿no? Quimera.
es un animal mitológico mix. Cara de león, cabeza de serpiente, cola de alacrán. Dije, creo que está mal aplicado, ¿no? Pero bueno, es como, ¿qué quieres ser, no? Un mix de qué quieres ser. Si no estás definiendo, puede ser una quimera. Dije, wow, tremendo. ¿Y cómo nos hace entender la feminidad el mundo? A través de revistas de moda, revistas donde la sensualidad está a flor de piel, ¿no? Si tú ves una revista, la portada de una revista para mujeres, te presentan modelos con ropa muy sensual, con una actitud muy sensual. Y hoy día también veo a mis hermanas mujeres, a veces con sus portadas en Facebook, sus fotos de perfil, etcétera, a veces siguiendo una cierta tendencia, ¿no? Y dices, bueno, ¿quién nos está influyendo? ¿Realmente estamos buscando ser influidos por la palabra de Dios? ¿Estamos buscando ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra? ¿O estamos adoptando esa feminidad de mercadotecnia o esa masculinidad de mercadotecnia? Porque si recuerdan cómo empezamos a hablar de la masculinidad bíblica, los llevé a un sitio web donde te dice cómo ser un hombre, ¿no? Un hombre varonil, cómo preparar cócteles, cómo cortarte el pelo, cómo tratar a una mujer, pero no es el principio bíblico. Encontramos todo eso en el mundo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto de vista de Dios? Pues es el que encontramos precisamente en la palabra de Dios. Es ahí donde lo vamos a encontrar y es lo que vamos a estar revisando, precisamente una definición clara en base a los pasajes que ya asentamos desde la semana pasada y que hoy vamos a tenerlos como un repaso. ¿Ok? Ok. Vamos a avanzar con el repaso. Lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa ir a ver la revista Cosmopolitan, la revista Elle, ¿no? Ni el TV Notas, ni nada de eso. Alguna vez caché a un señor en el metro, urbano, no me acuerdo, creo ya en el transporte público. Y traía un cuaderno, y pues parece que venía leyendo su cuaderno. Y pues, de repente como que cerró lo que estaba dentro del cuaderno, y era un TV Novelas, ¿no? Y cuando uno pasa por el puesto de revistas y ves esas revistas, dices, o sea, ¿por qué tienen que venderlas de esa forma, no? ¿Por qué los cigarros los venden con modelos femeninos? ¿Por qué las cervezas la venden con modelos femeninos? ¿Por qué esas revistas traen modelos femeninos? ¿Y por qué un varón compraría una revista de TV Notas? ¿Para enterarse de los chismes de la ándula? No. ¿Verdad que no? Pues no, yo también no creí que lo comprara por eso. Entonces, lo que nos interesa, el punto de vista de Dios. Génesis del 1 al 3, y es lo que hemos estado revisando muchísimo. Hombres y mujeres creados de acuerdo a la imagen de Dios, ambos deben glorificar a Dios, han sido creados para ello. La mujer es creada con el rol único de ser la ayudante del hombre. La ayuda idónea. Sí, hermanas, espérense, no es así como que, entonces voy a ser siempre la segunda de a bordo. No, espérense. O sea, es el punto de vista de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. ¿Eso qué significa? Ser un ayudante. ¿Qué le dio al hombre? Autoridad y responsabilidad sobre la creación. Y a la mujer le dice, vas a ser la ayuda idónea para el hombre. Pero ambos con el mismo propósito de glorificarlos y con roles distintos en la familia. En la caída del hombre, cuando desobedecen, el rol de esposa y madre son en particular maldecidos, ¿verdad? El hombre es maldecido con su trabajo, dice, no, te va a costar más trabajo, vas a sudar más para comer. Y la mujer, te van a doler más tus partos, ¿sí? Y van a ser más difícil la crianza de los niños. Entonces, para todas las mujeres casadas y solteras, aplica esto en sus relaciones con los hombres en general. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo tener una postura, cómo describir la postura que tiene que tener una mujer de acuerdo a la Biblia. Y es una postura del corazón, es una postura de intención, de decisión, de
afirmar, nutrir y facilitar el llamado del hombre para servir y proteger a otros. Acuérdense, al hombre se le encargó para que labrara el huerto y lo guardase. ¿Sí? Entonces, trabajar, servir y encargado de proteger. También vimos este pasaje de Efesios 5, 22 al 24 y el 33. Las esposas se someten a sus maridos y los respetan porque al hacerlo, primeramente, ¿qué está pasando? En el 5:21, se están sometiendo a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Sometimiento me suena a estar sometido, sobajado, humillado, pisoteado. No es así en los términos de Dios. Y vamos a ver una vez más que Dios nos pone el ejemplo. Jesús nos pone el ejemplo. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que pudimos ver en Proverbios 31, del 10 al 31? No, pastor, pues ahí sí está difícil. ¿Quién va a llegar a ese ideal, ¿no? A esa mujer ideal. ¿Quién va a llegar a esa mujer ideal? Bueno, precisamente Proverbios, ¿qué es? Es un libro poético, es un libro proverbial. Nos presenta escenarios ideales, tanto positivos como negativos, ¿sí? Entonces, es un ideal de mujer lo que nos está presentando Proverbios a manera de poesía. ¿Y de qué nos habla? Bueno, de una mujer sabia, de una mujer capacitada, que usaba sus habilidades para bendecir a los que le rodean, pero especialmente a su familia. No olvide, lenguaje poético. Y ninguna mujer es perfecta. No se desanime. El Señor dice que lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ser hombres y mujeres perfectos cuando nuestra redención haya sido culminada, completada. Tenemos que hacer es confiar en Cristo y buscar tener ese crecimiento continuo para llegar a esa perfección. ¿Y qué me dice de Gálatas? Porque todos ustedes son uno en Cristo. Así como no hay judío ni griego, tampoco hay hombre y mujer, todos somos iguales delante de Dios. La salvación es igual. No es que la mujer que no use velo no se va a salvar, ¿no? No es que la mujer que no use falda no se va a salvar. Somos iguales delante de Dios. Todos necesitamos la misma redención en Cristo. Punto. Todos Inicio de necesitamos sesión en Windows Ventana. al mismo Aceptar. Salvador. ¿Ok? Y vamos a continuar explorando precisamente lo que dice nuestra Biblia al respecto. Primero vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 3, versículos del 1 al 6. Y le voy a pedir a mi hermana Paloma, si puedes pasar a leerlo, por favor, Palomita. Primera de Pedro 3 del 1 al 6. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, pero que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de tu espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo para otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis Facilitar el uso del equipo. hacer Windows Rest. hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Gracias, Palomita. Jóvenes del sonido, ayúdenme. ¿Quién sabe quién se nos está colando por allí? Muy bien. Vamos a ver tres cosas importantes, ¿no? Primero nos vamos a adentrar en este pasaje. Luego vamos a ver el ejemplo de algunas mujeres en la Biblia. Después vamos a plantear la definición que tenemos en este material y vamos a explicar esa definición, ¿ok? Primero, aquí, Primera de Pedro 3. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos,
pero que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Habla a una mujer que no tiene un marido creyente y de cómo ésta puede ganarlo para Cristo. También les recomiendo que vean lo que dice 1 Corintios 7, si no mal recuerdo, que habla precisamente al respecto. Si el marido no es creyente y consiente en vivir contigo, no lo dejes, porque por tu testimonio podrías ganarlo para Cristo. Y viceversa, ¿no? Y viceversa también lo menciona. ¿Qué es lo que encontramos en estos versículos? Una mujer está llamada a someterse a su marido, ¿sí o no? Sí, ok. ¿Qué pasa si el marido no está liderando bien? Si no está siguiendo por su cuenta también los pasos bíblicos para ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y eso lo estamos estudiando con mis hermanos varones. Y cuando estudiábamos alguna de nuestras prioridades, bueno, que es la primera prioridad, es nuestra esposa. Y hablaba de amar liderando. Qué bonito. Ser un líder amando a nuestras esposas. Pero ¿qué pasa si es desobediente a la palabra? Porque es la pregunta de toda la vida, hermanos. Pero ¿y si el marido es alcohólico, violento, golpeador, que no se para los domingos para ir a la iglesia, ¿qué hago? ¿No? ¿Lo dejo? Hay un límite y también de eso es precisamente de lo que vamos nosotros a platicar acerca de la sumisión. Sumisión a imperfectos e incluso a maridos no creyentes. ¿Qué haremos? En el mejor de los casos podría ser un cristiano inmaduro, ¿no? Que no ha crecido lo suficiente, que sin afán de aludir a nadie, ¿verdad? Pero ya saben, así hago luego mis ejemplos. O que no va a la reunión de varones, ¿no? No estoy hablando al respecto, sino si está fallando en su liderazgo. Cuando estudiamos Efesios 5, vemos a un hombre que ¿qué? Reconoce a Cristo como su cabeza y se somete a él. Y entonces la mujer se somete al esposo. Pero aquí de lo que habla Pedro es que debería buscar ganar a su marido en obediencia y en fe en Cristo, a través de una vida santa, ¿verdad? Dice, con un espíritu, ¿cómo? Sereno, un espíritu tierno y sereno. Versículos, miren lo que dice el 5 y el 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Entonces le tengo que decir, Señor, a mi esposo. No, tampoco es eso. A veces a los extremos, ¿no? Pero aquí habla acerca de ganar a los esposos por su palabra, no por su palabra, sino por su conducta, con una conducta casta y respetuosa. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, ni de adornos de oro o de vestidos lujosos, dice, sino el interno, el del corazón, en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué es ser afable? Cuando dicen, es una persona muy afable, a veces le decimos es de sangre ligera, ¿no? Que fácilmente te simpatiza, que fácilmente puedes interrelacionar con ella, que es de esa manera, ¿no? Que es tierna, que es serena. De eso nos está hablando aquí. Nos pone como ejemplo a Sara, ¿no? Ahora, sabemos que Abraham no siempre tomó buenas decisiones. Y a pesar de que tomó unas decisiones ahí medias raras, desastrosas, ¿lo dejó Sara? Oye, me andas ahí ofreciendo con los egipcios, ¿no? Con el faraón, con Abimelech, les dices que soy tu hermana, ¿no? Imagínense el escenario, ¿no? Entonces, de todos modos, Sara siguió respetando a su marido. Ahora, también, tiempo fuera, ¿no? Para las mujeres. Los hombres, si estás casado o esperas estarlo algún día, ¿escuchas lo que Dios llama a tu esposa a hacer? Les voy a leer un parrafito. Dios le está diciendo que ella debe seguirte y respetarte y someterse a ti.
joven, varón, soltero, casado, aun cuando seas inmaduro en tu liderazgo. Su respuesta a ti, o sea, como mujeres, es un acto de fe en Dios. No es porque cree en ti o porque cree que vas a cambiar o que ella te puede cambiar, sino porque cree que Dios le está diciendo: tienes que respetar a tu marido y tienes que someterte a él. Entonces lo está haciendo por Dios, no por ti, ¿sí? Si esto no nos incomoda, en lo que vimos primero nosotros, que tenemos que amarlas y guiarlas cariñosamente, pues entonces realmente necesitamos examinar nuestro corazón y entender lo que la Biblia dice para nosotros, porque de esa manera no podríamos dejar de buscar amarlas y de ser cariñosos con ellas, porque ellas lo hacen por sujeción a Dios. Eso nos debe producir en nosotros temor de Dios. Cuando leemos en la Escritura que incluso nuestras oraciones pueden ser estorbadas si no tenemos una relación adecuada con nuestras esposas, ¿ok? Muy bien, sumisión, ganarlo sin palabra. Estamos hablando del testimonio. ¿Qué sucede a veces con algunas de mis queridas hermanas? Que se la pasan dándole de bibliazos al esposo que no avanza espiritualmente, ¿no? ¿Ya oíste lo que dijo el devocional de hoy? No, pues es que no lo he oído. Pues oílo para que aprendas, ¿no? ¿No? La Biblia dice que te debes congregar, no como otros que tienen otras costumbres. Ya ves lo que dice aquí. Me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia y te tienes que sacrificar por mí. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es por su conducta casta y respetuosa. Y lo que leíamos en Efesios 5:33 decía: por tanto, los maridos amen a sus mujeres, y las mujeres respeten a sus maridos. Respeto, ¿ok? Muy bien. La belleza, dice, de un espíritu tierno y sereno. Así traduce este material que estamos viendo, esto del cuando habla de un espíritu afable y apacible. Y a nuestras esposas a veces es lo que menos les sale, ¿no? Sí, la verdad. Entonces, esposas, pongan atención a lo que dice aquí. Ahora, ciertamente hay situaciones donde un esposo puede cruzar la línea. Puede cruzar la línea y puede ser no una persona respetable, no una persona amable, y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién está mal? El varón, ¿no? ¿Pero qué tiene que hacer la esposa? ¿Hacerle segunda también estando mal, reaccionando mal? También dice en la Escritura, ¿no?, que no paguemos mal por mal, sino que con el bien destruyamos, acabemos con el mal, ¿cierto? Entonces, busquemos esa parte. No, ya son los ejemplos. Hay situaciones en que un marido, como les repito, puede salirse de este contexto bíblico, y entonces una esposa no debería someterse. Pastor, estás diciendo algo que te está contradiciendo. No, vamos a poner el ejemplo. Una esposa, así como nosotros como creyentes, cuando decimos: oye, ¿y por qué tenemos que seguir a ese presidente que nos lleva a hacer cosas? ¿Hasta dónde podemos seguir y no seguir? Cuando nos llevan a pecar, ¿sí? En el momento en que el presidente diga: aquí todos vamos a creer en Buda, en ese momento, esa es la línea que cruzó, en donde yo voy a seguir con mi fe. Con todo respeto, señor presidente, yo voy a seguir a Cristo y usted siga a Buda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? Cuando el esposo te lleva a pecar, a no seguir a tu Señor. Porque si tú te sometes a Él, es porque amas a tu Señor y te sometes a tu Señor. Entonces, en ese momento es cuando ya no puedes obedecer. En ese sentido, lo que dice Hechos 5:29, si lo buscan ahí rápido. Hechos 5:29. Ahí. Juan. Hechos 5:29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recién leímos Hechos en las lecturas bíblicas. ¿Se acuerdan? Apóstol Juan junto con Pedro los persiguieron, los encarcelaron, les hicieron ahí varias cosillas.
incluso Dios los liberó en algún momento de la prisión. Y ellos dicen esto a lo que nos tenemos que unir todos, ¿sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué te sujetas a tu esposo que es tan así? ¿Por qué le obedeces? ¿Por qué sigues ahí? Porque me estoy sometiendo a Dios. Pero en el momento que Él me lleve a pecar, hasta allí, compañero, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces también solapar el pecado es pecado, ¿cierto? Ese es el punto, hermanas. Ese es el punto en donde nosotros ya no podemos estar allí. Si el esposo se vuelve abusivo, si hace mal uso de su autoridad en formas dañinas, entonces lo correcto delante de Dios es no someterse a eso, sino que buscar ayuda. Sea de la autoridad competente, que para eso están, para eso los puso Dios, o de los ancianos de la iglesia. Eso es lo que procede en estos casos. Y esa es la razón por la que la iglesia tiene ancianos. Por eso están los ancianos, para ayudar a las mujeres en tiempos difíciles y discernir también, no nada más para las mujeres, pero hoy estamos hablando de feminidad, y poder discernir en conjunto con el pastor, con el anciano, con el diácono, la palabra de Dios, de tal forma que nos ayude a salir de la situación en la que estamos. ¿Ok? Muy bien, y entonces ahí es cuando entra toda esta situación que hemos estado hablando acerca de la iglesia, que es una familia, ¿no? Decíamos que la iglesia se basa en el modelo de la familia, donde hay padres, donde hay hermanos mayores, ¿verdad? Incluso, dices, ok, no quiero ver al pastor como mi padre, pero puedo ser un hermano mayor, ¿no? Entonces, los diferentes líderes que hay en la iglesia nos pueden ayudar para ese tipo de situaciones. Y es fácil de identificarlo. Él está fallando en su liderazgo espiritual. Y miren, de verdad, ahí están en el YouTube, en el canal de la iglesia, están las conferencias de los varones. Invítenlo a su esposo a que los vea. Si su esposo no ha estado, oye viejo, te animo a que veas las conferencias, que veas los estudios, ¿no? No que le dé usted un bibliazo, sino te invito a que lo hagas. Igual como veíamos con los varones. No se trata de que usted sea el erudito bíblico y le dé diario un estudio bíblico a su esposa, no. Pero la puede animar a que se conecte los jueves con las mujeres, a que venga a escuela dominical, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer motivándolas a que se alimenten espiritualmente. Vamos a avanzar entonces. Ok. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. La Biblia es un libro de muchos ejemplos de personas, tanto buenos como malos, y tanto nos sirven los buenos como también nos sirven los malos. Entonces, vamos a hablar acerca de algunas mujeres ejemplares. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth, la moabita. De hecho, hay un libro ahí chiquito de 4 capítulos, si no mal recuerdo, y el versículo 16 del capítulo 1 lo vemos seguido en las tarjetitas de matrimonios cristianos. Ya ven cómo son los cristianos, ¿no? Ponen versículos de la Biblia por todas partes. Entonces, ese que dice, te seguiría donde quiera que vayas, y tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Y a ratos se están peleando por el carro, ¿no? No, ese es el mío, no, llévate el otro. Ruth, el ejemplo de Ruth. Ruth es una viuda leal a su suegra, Noemí. ¿Qué pasa con Ruth? Ella se cruza por el camino de este señor que se llama Boaz. No es Buzz Lightyear, chicos, es Booz, no Buzz, es Booz. Qué padre la historia de Boaz, porque no me dio chance de estudiarla con los varones porque era ya mucha información, pero en el libro que estamos leyendo se presenta a Boaz como ese varón conforme al corazón de Dios en cuanto al trabajo, ¿no? Cómo era de trabajador, cómo era de aplicado, cómo se levantaba temprano, iba a cuidar a sus trabajadores, cómo ayudaba a los demás, y en este caso fue Ruth. Ella se cruza en el camino de Boaz, pero lo hace de una manera sumisa y respetuosa, porque ella ni siquiera era judía, y estaba en un campo judío con más gente judía, ¿no? Y pues ella iba atrás de los demás ahí recogiendo sus espigas, ¿no? Pero Boaz, como era un buen patrón, pues incluso le daban más cosas, ¿no? Pero bueno, Boaz siempre siguió los reglamentos, los estatutos ahí también judíos, hizo todo lo necesario para adjudicarse a la muchacha, pero bien, ¿no? O sea, todo siguiendo la línea de acuerdo a lo que establecían ahí sus protocolos. Pero, ¿qué es lo que hace Ruth? Ella, con todo respeto, ¿verdad?, se somete
Señor de la tierra. Y hace las cosas de acuerdo a lo que ellos estaban haciendo. Siempre sumisa, respetuosa. ¿Y qué es lo que pasó con Ruth? Pues su ética de trabajo, su manera de trabajar, combinada con su carácter piadoso, fue premiado por toda esta situación. ¿Y saben qué pasó con Ruth, no? ¿Y con vos? Pues ellos están en la línea de la descendencia de Cristo. Bueno, de la ascendencia de Cristo. Entonces, ¿qué tal? ¿No? ¿A quién más tenemos por aquí? Esther. Cuando hablamos acerca de concursos de belleza y decimos, ¿en la Biblia se habla de un concurso de belleza? No creemos que eso suceda en la Biblia, pero Esther participó allí, ¿no? Y salió ahí ganadora. El libro de Esther. Esther fue criada por su tío Mardoqueo. Ella no vivía con sus papás, entonces, pero ella se sometía. En el caso de Ruth, vemos que se sometía a Noemí, que era su suegra. En el caso de Esther, vemos que se somete a Mardoqueo y obedece a su tío, al grado de arriesgar su vida por el pueblo de Dios. Lean Esther, es una historia también muy padre acerca de una mujer que intercede por el pueblo de Israel para que no sea exterminado. Bueno, de verdad que como han buscado exterminar al pueblo de Israel, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Tenemos a María. María sigue el liderazgo de su esposo José, pero sobre todo, ¿a quién se somete? A Dios. Cuando en Lucas 1 María le dice a Jesús, pues que se haga tu voluntad, Señor, ¿no? Oye, es que tú vas a concebir. Bueno, pues, ¿pero cómo? No, pues así. Pues que sea tu voluntad, Señor, también, ¿no? Se somete a Dios, pero también está sometida a su esposo. Es el ejemplo de María. Estas tres mujeres, imperfectas. Imperfectas todas ellas, pero ¿cuál es su principal característica? Que eran sumisas a su autoridad. Sea a la figura paterna en el caso de Esther, sea a su figura, digamos, materna, como en el caso de Ruth, pero después se sometió a Boaz, en el caso de María. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Dice en Lucas, esperen un tantito. Todas demuestran en general un comportamiento piadoso, pero siempre sometiéndose a Dios, ¿no? Y a esto nos lleva a tener ya nuestra definición de feminidad. Ya me quedan como 15 minutos nada más para explicarles esto. Pero esta es la definición que vamos a estar trabajando como la definición bíblica de feminidad en base a las características de estas mujeres y en base a la introducción que ya tuvimos con esos versículos tan poderosos, ¿verdad? Que nos hablan acerca de cómo tiene que ser el comportamiento de una mujer. La esencia de la feminidad bíblica es una disposición libre para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos. Ahí está la clave, ¿no? Hombres dignos, de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer, como hija, como hermana, como madre incluso. Avanzamos. En primer lugar, la esencia de la feminidad bíblica es una disposición libre. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser de su propia iniciativa, tiene que ser por su propia voluntad, ¿ok? Tiene que ser de su propia voluntad y tiene que ser con intención, o sea, no con obligación, sino porque ella sabe que a quien se está sometiendo no es a su marido, no es a su padre, no es a su hermano mayor, no es al pastor, sino primeramente a Dios, ¿ok? Primeramente a Dios. A ver, ya me perdí por aquí. Okay. Ok. En primer lugar, aplicada al matrimonio, ¿no? Tener esa disposición de someterse a tu autoridad. Cuando el esposo es creyente, cuando el esposo se congrega, cuando el esposo hace su devocional, cuando el esposo llama a su familia a orar en la semana, etcétera, cuando el esposo se levanta y les dice, vámonos a la iglesia, cuando eso sucede es fácil, ¿no? Pero cuando no sucede,
¿Qué pasa? Pues aplicamos todo lo demás. Cuando el esposo decae, ¿qué es lo que normalmente sucede? La esposa tiende a asumir esas responsabilidades que el esposo deja. Y no está mal cuando no está haciendo lo que tiene que hacer, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y entonces les recuerdo que nuestra relación con Dios es individual, no es colectiva. Nosotros somos responsables delante de Dios en cuanto a lo que hagamos con el Evangelio. Seas mujer, seas joven, seas esposo, seas abuelito, tú de manera individual eres responsable de tu relación con Dios. Y también eres responsable de los que te reportan a ti, ¿no? O de las personas que están bajo tu autoridad. Entonces, si está esposo, esposa, hijos, si el esposo no está tomando ese liderazgo, lo tenemos que hacer, pero no tomando el liderazgo, sino cubriendo la necesidad. Cubriendo la necesidad e impulsando, acuérdense, mujeres fueron creadas como ayudantes. Entonces, si el esposo no está asumiendo su responsabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Impulsarlo a que la tome, ayudarlo a que la tome, ayudar a hacerlo, ayudarlo a hacerlo. Así lo tengamos que llevar de la manita al principio. Yo lo entiendo, hermanas, hay algunas mujeres que han crecido espiritualmente más que sus esposos, porque los esposos tendemos a no querer hacerlo. O pensamos que el aspecto espiritual de la casa, la religión, como dicen algunos esposos, pues eso es de cosas de viejas, con todo respeto, ¿verdad? Es cosa de mujeres eso. Y lo que estamos estudiando desde el punto de vista bíblico es eso, quitarnos esa parte del feminismo y del machismo. Ambos son extremos negativos que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña. Muy bien, entonces habrá esos tiempos en los que tengamos que hacer lo que el esposo no está haciendo, pero siempre con un espíritu de sumisión y respeto, como establece la palabra de Dios. También disposición aplicada a la soltería. ¿Qué pasa con la soltería? Bueno, Ruth era viuda, se sometió a su suegra. Es que ella ya había dejado a su familia allá en Moab, ¿no? Y se identificó con Noemí y pues decide someterse a su autoridad. ¿Qué pasó con Esther? No recuerdo exactamente qué pasó con sus papás, pero se dice que la crió el tío, pues es porque los papás se desaparecieron de la escena. Entonces ella se sujeta a su tío. ¿Qué pasa cuando somos solteros? Tenemos padres, tenemos hermanos mayores, y si ya vives sola, independiente, hemos hablado nuevamente de que la iglesia es tu familia. Aquí vas a encontrar hermanos mayores, aquí podrías encontrar a alguien con una figura paterna para ti, algún líder, algún anciano, y entonces someterte a esa autoridad. Por eso es importante que la autoridad exista, hermanos. Dios habla acerca de la autoridad y es importantísimo que estemos sometidos a una autoridad. No podemos vivir sin autoridad, tenemos que estar bajo una autoridad. Grábate eso, es una protección para ti, es una protección. Incluso Cristo, lo vamos a ver un poquito más adelante, está bajo la protección del Padre. Él decidió someterse voluntariamente a Dios Padre, siendo Él Dios, ¿no? Y nos habla de su ejemplo. Él se somete a Dios Padre buscando hacer su voluntad. Jesús nos pone el ejemplo, Él se sometió. ¿De dónde sacas que tú no te vas a someter a nadie? No, es que yo no le rindo cuentas a nadie, ¿no? Entonces está mal. La Biblia enseña que tenemos que rendirle cuentas a alguien. Ahora, ¿cómo esto nos puede llevar? Habla aquí en el estudio, ¿verdad? De que la feminidad es liberadora. O sea, bueno, ¿cómo es posible que me libere si me estoy sometiendo a alguien más, ¿no? Cuando nosotros leemos Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, bueno, entonces salí de Guatemala y vine a Guatepeor. No. ¿Qué es lo que hace Cristo con nosotros? Nos libera, nos redime. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Nos esclaviza para condenación. Y eso también lo vimos cuando hemos estudiado lo que dice Romanos 6:23, ¿no? Cómo es la paga que nos da el pecado y cómo es la paga que nos da Dios. Entonces es lo mismo. La sujeción a la autoridad que Dios pone sobre nosotros, eso nos debe traer gozo. ¿Por qué? Porque nos estamos sometiendo a Dios, porque estamos en su voluntad. ¿Cómo dice ese himno? ¿Su voluntad da gozo?
Entonces, someternos a Dios es lo que nos trae gozo. Y vamos a avanzar. Dice la definición: para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y el liderazgo de hombres dignos. ¿Quiénes son los hombres dignos? Hay hombres indignos y hay hombres dignos. ¿Y qué es lo que decíamos hace un rato respecto a someternos o no someternos? ¿Cuál es la línea? El pecado. La línea es el pecado. ¿Quién es un hombre digno? Un hombre digno es un hombre que está buscando a Dios, un hombre que está buscando hacer la voluntad de Dios y que está buscando crecer en Dios, crecer en Cristo. Y es lo que estamos estudiando con los varones. No sé qué estudian con las mujeres, no sé si se pusieron ahí rebeldes con mi hermana Nati, ¿verdad? Pero, por lo menos en ese aspecto, nosotros estamos buscando que nosotros seamos varones conforme al corazón de Dios. Y ellas igual, mujeres conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces está padre porque vamos en la misma dirección, buscando nuestro rol, hombres dignos. Les voy a leer este párrafo que es importante. Esta frase de los hombres dignos, ¿no? Dice que simplemente señala que hay algunas clases de fortalezas y liderazgos que una mujer nunca debería afirmar o facilitar, o sea, esas que no son dignas. Ser una mujer bíblica no es simplemente responder pasivamente a lo que sea que los hombres pecaminosos ofrezcan. No, una mujer bíblica debe preocuparse en primer lugar por agradar a nuestro Señor. Ella estará ansiosa por obedecer. Y, bueno, dice 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal, y Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, cuando un hombre no está liderando como debería y no es digno de respeto, porque sí, efectivamente puede suceder, la respuesta de la mujer no es en ninguna manera abandonar su feminidad. Esto que estamos estudiando. No abandonar su feminidad. Seguramente va a tener que intervenir, seguramente ella va a ser la que va a tener que llevar a la familia a la iglesia, seguramente ella es la que va a tener que invitar a los hijos a que hagan su devocional, pero solo si el marido está fallando en hacer estas cosas. Porque al Señor servimos primeramente. ¿Sí? Muy bien. La próxima palabra es recibir, ¿no? Recibir, que es procurar, aceptar y experimentar alegremente el liderazgo de los hombres dignos. Una mujer piadosa se contenta cuando un hombre respetuoso, amable y gentil ofrece liderazgo y provee esfuerzos de iniciativa. ¿Sí? Es recibir. Ahora, el nutrir. Desde el principio de los tiempos, con Eva, ella es la madre de los vivientes. Y está encargada precisamente, en primer lugar, de nutrir a los hijos. Y esa es una de sus funciones como mujer. Es lo que vemos en Génesis 2, ¿no? Entonces la mujer fue creada para ayudar al hombre con el trabajo y con la obediencia a Dios. Y esa parte de nutrir no quiere decir que solamente se beneficia del trabajo del hombre, sino que también le ayuda al hombre en el trabajo que Dios le dio en ese llamado. Y en el contexto del matrimonio, pues entendemos que debe ser la pareja, la asistente de su marido. Ella, dice el texto que estamos revisando, se une a los actos apropiados de liderazgo, no a los indignos, a los apropiados de liderazgo y ayuda, ¿verdad? Participa de una manera participativa en el proceso del liderazgo. Acuérdense de lo que dice Proverbios 31, ¿no? Ella es una mujer no nada más talentosa, sino también es fuerte y le ayuda a su marido, ¿sí? Ella solo hace lo mejor, ¿no? En ese lenguaje poético que podemos encontrar allí en Proverbios 31, ¿ok? Esta última es muy interesante, ¿no? Dice, de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer. ¿Qué es algo apropiado? ¿Qué es algo adecuado? Es lo que veíamos también en el caso de los varones, ¿no? Hacerlo de una manera adecuada en sus relaciones. Una mujer casada, por ejemplo, pues no debería recibir
ningún tipo de liderazgo que solamente pueden recibir los varones, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Las mujeres en la iglesia reconocen un tipo de autoridad en los ancianos como aquellos a los cuales Cristo se los ha dado como sus dones para enseñar y liderar en la iglesia. Y les voy a leer un punto clave. Dice, una mujer bíblica debería procurar afirmar y nutrir el rol y la naturaleza dados por Dios a los hombres como líderes siervos. Acuérdense que en la iglesia el liderazgo no es porque el que sabe más, ni el que puede más, ni el que es más fuerte, sino es el que sirve, porque es la enseñanza de Jesús. El que quiera ser mayor que sus hermanos tiene que primero servirles, ¿verdad? Entonces, como ayudante, de formas que sean apropiadas, dice, en todas sus relaciones con los hombres. Y esto es a lo que se refiere. Nunca ponernos sobre ellos, sino siempre tener esa actitud de ayudar. Y tristemente nos encontramos muchos ejemplos en las iglesias, hermanos, donde hasta ahí nos llega el feminismo, ¿no? Hasta ahí nos llega el feminismo en el sentido de, ¿y por qué yo voy a hacer esto? ¿Y por qué ese varón me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿No? ¿Y por qué nosotras no podemos hacer esto? ¿Y por qué a nosotras nos toca hacer esto otro? Debemos entender, hermanas, que somos iguales delante de Dios, como lo hemos estado estudiando, pero que tenemos diferentes roles. Nuestros roles son distintos. Y desde el principio Dios estableció que la mujer era un ayudante del varón. Pero eso no la pone en una categoría inferior, sino con un grado de responsabilidad distinto, hermanas. Nunca deben sentirse menos, ¿no? Porque los hombres reciben autoridad y responsabilidad y ustedes el encargo de ser unos ayudantes excelentes. Digo, los varones casados que estamos aquí, de ninguna manera podríamos hacer lo que hacemos sin nuestras esposas. ¿Cierto o falso? Tienen un rol sumamente importante en la creación y es precisamente el de dar vida, ¿verdad?, a los demás, a la descendencia. Sin ustedes simplemente no se podría hacer. No podríamos irnos a trabajar con la confianza de que alguien nos respalda en nuestra casa, ¿no? Y no porque todas sean amas de casa, ¿no? Pero ese es el esquema que Dios nos plantea en cuanto a la feminidad bíblica. Como conclusión, Dios no es honrado de ninguna forma por ningún abuso de autoridad, ni está permitido de ninguna forma. En la Biblia no dice que nosotros tenemos que ser machos opresores y dominantes y tiranos con nuestras esposas. Para nada lo dice. Y si tú lo estás viviendo una situación que no es bíblica. Y entonces tenemos que acudir a la ayuda con la autoridad competente, ya sea civil o ya sea en la iglesia. Y esto es algo que escribe precisamente Elizabeth Elliot en el libro de Una mujer conforme al corazón de Dios. Dice, el hecho de ser mujer no me hace una clase de cristiana diferente, pero el hecho de que soy cristiana sí me hace una clase de mujer diferente. ¿Okay? Muy bien, pues hasta ahí le dejamos. Esta es la clase de hoy. Y para quienes quieren más, por supuesto que les podemos proporcionar el estudio completo para que lo puedan revisar posteriormente. Entonces, es a veces difícil sintetizar toda la información en una hora, porque son estudios que deberían llevar por lo menos 2 horas quizás, ¿no? Pero bueno, tratamos de darles un esbozo de lo que estamos viendo. Vamos a ponernos de pie, oramos y nos preparamos. Sí, joven Eric. ¿Las que faltan? No, las vamos a ver aquí todas. Solamente si quieren todo el script, ¿no?, todo el manuscrito de la clase, con mucho gusto se los puedo proporcionar. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos de pie y oramos. Esta es la última clase del año. Esperen la información en cuanto al siguiente año, en cuanto a cuándo vamos a reiniciar. Y por supuesto que vamos a terminar este material y vamos a empezar otro súper archirrequete contra bonito, ¿sí?, que nos va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a orar, hermano Manuel. ¿Ayudas a dar gracias por el estudio? Dios, pues, Señor, cómo no reconocer y agradecerte tu amor, tu gracia.
Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. 11:30, aquí nos vemos. Ahorita nos vemos, Mirna y María Elena.